Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico de la mañana de hoy. Le pido a mi hermano Julio que por favor pase y haga la oración por el estudio bíblico. Estamos hoy considerando el Evangelio de Juan. Hermano. Y Padre eterno y maravilloso, hoy nuevamente, Señor, estamos aquí ante presencia, Señor, reunidos. Y aquí, Señor, es tu remanente, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Le damos gracias por habernos permitido, Señor, llegar aquí nuevamente. Te pedimos, Señor, por los que están en camino, para que sean acelerando sus pasos, Señor, y para que lleguen con bien a poder, Señor, reunirse también. También te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, por medio de tu palabra nos enseña y ponemos delante de ti, Señor, el estudio, Señor, para que seas tú usando, Señor, a este varón, Señor, para que tú le des palabra, para que tú le des, Señor, bendito Rey, ese conocimiento conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, y seas tú tomando el control, Señor, de todas las actividades del día de hoy, Señor, para que todo sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Quedamos en tu presencia, Señor, y quedamos, Señor, bajo la alianza de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía siempre a toda verdad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Damos la bienvenida a mis hermanitos. Estamos para empezar este estudio bíblico y por favor vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Venido, varón, que te guarde. Evangelio de Juan, capítulo 6. Estábamos viendo Jesús proclamándose a sí mismo: yo soy el pan de vida. Y hay momentos en que nuestro Señor Jesús va a decir en el 35, por ejemplo, Juan 6:35, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el recurrir e ir a la presencia de mi Dios es para saciar tu hambre, es para saciar tu sed. Lo que Jesús está diciendo, que Él va a ir a una cruz para entregar su vida por todos los que están en este mundo. Dice el verso 52. Entonces los judíos contendían diciendo: ¿cómo puede estos dar a comer su carne? Ellos siempre entendieron o estaban comprendiendo la parte literal de la escritura, y me hace acordar mucho la conversación con el maestro de la ley religiosa Nicodemo. Nicodemo, cuando le dijeron: Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo se imagina siendo viejo, entrando en el vientre de su madre, volviendo a nacer, porque no comprendían realmente el sentido de la palabra. La mujer samaritana no entendía el agua de vida, que no tendría sed jamás, y le dijo: pero tú no tienes cuerda, tú no tienes un lebrillo, un cubo, no tienes dónde sacar el agua, ¿cómo me vas a dar agua? Siempre las personas terrenales pensamos en lo terrenal, mas Jesús, que es de lo alto y espiritual, nos va a decir, el verso 52, la respuesta a esa pregunta, que Él es el pan de vida. Juan 6:52. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos pensaron que era literalmente la carne de Cristo para comer y la sangre de Cristo para beber. Jesús les dijo en el 53, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Jesús estaba diciendo ir a una cruz, entregar su vida por nosotros. Estamos hablando de que Jesús iba a morir y Jesús nos va a resucitar en el día postrero. No hay nada que pueda hacer nuestro Señor Jesús imposible. Todo para Jesús le es posible. Él sabía que iba a morir, pero también sabía que se iba a levantar de entre los muertos. Se lo había dicho capítulos anteriores de Juan, destruir este templo, ¿y qué dijo Jesús? Y en 3 días lo levantaré. No se puede entender si no se sabe toda la palabra que está hablando nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a continuar, eso estábamos dando clase pasada, hoy continuamos con el verso 60, capítulo 6, verso 60, capítulo 6 hasta el 71. El que lo tenga puede hacer la lectura bíblica, capítulo 6 de Juan, verso 60 al 71 es el estudio de esta mañana. Amén, hermano. El espíritu es el que da vida, la carne para nada. Entonces, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros, porque Jesús sabía de Dios, que nos quedan los que no tenían todavía de espíritu. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le he dado el Padre. De que entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no daban. Dijo entonces Jesús a Pedro: ¿queréis acaso Dios también os salvó? Le respondió Simón Pedro: Señor, aquel que tiene palabras de vida de Dios. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los dos, y uno de vosotros habló, hablando de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que nos iba a entregar y era uno de nosotros. Amén, hermanita. Consideramos Juan capítulo 6, versículo maravilloso, versos 60 al 71. Hay algo que tienes que saber que es realmente importante, y es que está terminando el ministerio público de Jesucristo. Cuando tú empiezas a ver la conclusión, el desenlace de capítulo 6, ya Él va a responder a lo que están pensando ellos en sus corazones. Ellos que están pensando, mira el versículo 52. Ellos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y empezamos a leer en el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Dura es esta palabra, áspera es esta palabra, es una palabra que me lastima, es una palabra que me hiere, que me hace no verte más como mi maestro. Dura es esta palabra. El ministerio público de Jesús está llegando a su final. Mira el capítulo 6, verso 2 conmigo, por favor. Capítulo 6, necesito un púlpito más grande. Capítulo 6, verso 2. Dice la palabra, ¿me lo pueden leer, por favor? 6, verso 2. Amén. Entonces, le sigue una gran multitud porque hace señales, porque hace prodigios y milagros. La palabra discípulo en el Evangelio de Juan
no siempre se va a referir a los 12 apóstoles. La palabra discípulo en el Evangelio de Juan no siempre se va a referir a aquellos que estuvieron con Jesús hasta el final, inclusive siguen siendo discípulos en el hecho de los apóstoles como iglesia primitiva. Se le llama discípulo a aquel que quiere aprender de un rabí, de un maestro. En este caso, muchos de sus discípulos, al oír esta palabra, le dijeron, dura es esta palabra. Juan capítulo 6, verso 60. Pero fíjate que las multitudes estaban siguiéndole porque habían visto las señales y los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces, el versículo 5, Juan capítulo 6, y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para esto? Sabemos que Jesucristo va a hacer señales, prodigios y milagros para llevar al pueblo el entendimiento de que Él es el pan de vida. Él alimentó a casi 15,000 personas, 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños, perdón, casi 15,000 estamos hablando. Para ellos dar a entender, para Jesús darle a entender a ellos que el pan que descendió del cielo, que le dio Jehová a Moisés, y Moisés se lo dio al pueblo y todos comieron cada día, Él se hace semejante a ese pan, pero ese pan, el que coma el pan de Moisés, el maná, vuelve a tener hambre, pero el que coma mi carne y beba mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. La señal de la alimentación de los 5,000 no es casualidad en el orden que Jesús lo está haciendo. Lo está haciendo con un contexto de que quiere ir preparando el terreno, preparar el corazón, porque Él va a sembrar la semilla. Acuérdate que la palabra de Dios es la semilla y cae sobre diferentes terrenos. Por lo menos Jesús nos ha descrito en la parábola del sembrador 4 tipos de terreno o 4 corazones. El corazón afanado, turbado, angustiado, el corazón distraído por lo que hay en este mundo, el corazón que es como el de la juventud, impetuoso, pero al final desmaya y desiste, y el corazón bueno de carne, o la tierra buena y fértil que da a producir a mi Señor a 100 por 1. Es decir, todo lo que produce ese corazón es 1,000,000 veces más, 100 veces más, a 100 por 1. Una pequeña semilla hace en el hombre que crezcan las mayores de las hortalizas. Estamos hablando de la mostaza. Entonces, entendiendo esto y comprendiendo esto, los discípulos tienen un problema. Los discípulos tienen un problema. Muchos de los discípulos, mira el 42. Mira el 42. ¿Qué dice el 42, por favor? 6:42. Pueden leerlo, hermanito. Y decía, ¿cómo dice? Ahí empezamos a ver el corazón que Jesús está escarbando, el corazón que Jesús quiere mostrarte. Jesús va a hacer que tu vida dé un vuelco tan fuerte y tan profundo que a través de las pruebas, a través de la tribulación, Dios va a probarte para ver lo que hay en tu corazón. No es casualidad. ¿Sabes por qué el pueblo quedó en el desierto? ¿Cómo decía la palabra de Dios? En el Éxodo, estás ahí en el desierto para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, dice Jehová de los ejércitos. Está la palabra de Dios penetrando tu vida en la prueba, en la tribulación y en la angustia. Empezaron a ver a Jesús exteriormente. ¿No es este el hijo de María? El evangelio sinóptico dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Despectivamente, hermano, despectivamente. ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Ahí está su mamá María. ¿Cómo descendió del cielo? Ahí está su madre con nosotros. No es posible lo que está diciendo Jesús. Hay por lo menos 3 usos distintos
para la palabra que se está leyendo. Por lo menos tres usos distintos. Vamos a ver la primera aplicación, tengo aquí en este estudio bíblico. Mateo capítulo 10, por favor, verso 1, lo pueden leer. Otro que me busque, capítulo 11 de Mateo, verso 1. Mateo 10, 1, otro me busca Mateo 11, 1. Y otro, por favor, Mateo 26, 20. Empezamos con la lectura de Mateo 10, 1, por favor. Mateo 10, 1. Amén, hermano Robert. En el caso que leyó mi hermano Roberto, Jesús se refiere a los discípulos como los 12 apóstoles en específico y les dio autoridad, le dio poder. ¿Qué dice el capítulo 11, verso 1 de Mateo? Se puede allí a enseñar y a predicar la ciudad de ellos. Amén, hermanito. ¿Y 26, 20? Hay discípulos que van a ir hasta el final con el maestro y van a perseverar con el maestro, pero hay discípulos que son temporales. Hay discípulos que no van a estar hasta el final con Jesús y lo estás viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Qué dice capítulo 6 de Juan, verso 2? Juan 6, 2, ¿qué dice? Vamos a ver un discípulo aquí. Vamos viendo los contextos, por lo menos la aplicación en la palabra discípulo. Amén. Ellos le siguen porque hay señales y sanan enfermos. ¿Qué dice el verso 66, Julio? Sí, hermanito. Desde entonces, dieron atrás, ya no andaban por él. Amén. Verso 66, Juan nos está diciendo muchos, hermanos, la palabra muchos, ¿vale? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Líderes, predicadores, evangelistas, maestros, ancianos que ministran en la congregación de la Iglesia de Cristo. Un mensaje para vosotros y para mí mismo. El que pretende ocultar la palabra de Dios y no darla a conocer en su total y plenitud y exactitud según el contexto bíblico, para no hacer que el hermano salga de un recinto porque se sienta ofendido, lamentablemente el que le quite o el que le añade a la palabra de Dios va a incurrir en pecado, amado hermano, en cuanto a los ministros y los líderes. ¿Por qué digo esto? Porque me he presentado con circunstancias donde no quieren exhortar un tema en específico para no permitir que por esa puerta se vayan discípulos o cristianos en este tiempo. Desde entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás. Si ustedes no están dispuestos, dice la palabra, verso 67, de entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Les parece la pregunta de mi Señor Jesucristo una pregunta sencilla? Una pregunta de exhortación. ¿Cómo estás viendo tú el temperamento o el carácter de mi Señor Jesús en el 67? Tengo un estudio bíblico, hermanito. Dijo entonces Jesús a los 12, fíjate que ya no se los dice a los discípulos que volvieron atrás. En el 66, muchos discípulos volvieron atrás. Luego él se voltea o se gira o le habla directamente a los 12, que también son discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Hay momentos de nuestra vida que dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Y yo le doy gracias a mi Dios porque hay palabra dura que moldea mi corazón. Porque cuando dice, lo hablaba ayer en mi casa con mis hermanos,
Cuando dice la palabra de Dios, sujetados a las autoridades civiles que están impuestas por Dios, que también muchos de los predicadores, Iglesia de Cristo, se refiere al matrimonio, me parece muy bien, pero también se refiere a nuestra situación civil en Madrid, a nuestra relación de documentos en Madrid, específicamente. También se refiere a declaración de impuestos, a sujetarse en cuanto a la ley de tráfico, en cuanto a la ley de la policía, en cuanto a la ley de la Guardia Civil. Estamos hablando de que sujetado a la autoridad civil impuesta por Dios, no es solamente el tribunal y magistrado que te va a casar. Se trata de toda tu vida. Dar tributo a tributo. ¿De quién está la inscripción escrita, Pedro? Dale del pescado, paga el tributo. Hermana, pues. Amén, hermanita. Sí. La palabra de Dios, entonces, esa parte para los discípulos era tan duro y luego venía y obedecer los 10 mandamientos que Cristo era fácil. Y luego Jesucristo viene con esto, que si te dan una mejilla, te dan la otra. Entonces ellos sienten duro todo el dice que dura las palabras. Entonces, para nosotros hoy en día sigue siendo dura la palabra. Amén. Pero eso es lo que Dios quiere, que eso que es duro para nosotros, que nosotros lo acoplemos a nuestra vida espiritual, que podamos llegar a ser las personas consagradas a Dios. Me hizo acordar a las exhortaciones de mi mamá o de mi papá. A veces yo veía que duro es mi papá, que dura es mi mamá. Pero el hombre que hizo mi madre y mi padre, gracias a esa dureza, aquí está, sirviendo a Dios. Y eso también lo ven ustedes en sus hijos. Por eso es una verdadera familia. Y imagínate si esto les ofende, Hermano Roberto, un momento, tengo que decirte algo en privado, un momentito. Sí, perdón. Si esto les ofende, si esto realmente les ofende, imagínate ver al Hijo de Dios clavado en una cruz. Si les ofendía que solamente Cristo les decía por su boca, si no coméis mi carne y mi sangre no pueden entrar en el reino de Dios, si no coméis mi sangre y mi carne no tendréis vida eterna, refiriéndose al Evangelio, a la gran salvación de mi Dios. Imagínate ver a Jesucristo sin ropa, ver a Jesucristo flagelado, azotado, herido, abatido por Dios. Imagínate ver al maestro que decía, yo en 3 días, si este templo lo derrumban, yo en 3 días lo levanto, donde hacía sanaciones, prodigios y milagros, donde mi Señor Jesús levantó muertos. Imagínate verlo desnudo, flagelado, sangrando, con una corona de espinas, enmudecido cuando Pilato le preguntaba, enmudecido cuando le pegaban en una caña en la boca o en la cabeza, dinos quién eres, profetiza, tú eres el Cristo. O cuando le dijeron en una cruz, desciende para que podamos creer en ti. ¿Esto os ofende? Que coman mi carne y mi sangre. Imagínate la vergüenza que pasó mi Señor Jesús, porque esto era el inicio de un sacrificio perfecto, el que no coma mi carne y no beba mi sangre. Imagínate si eso les avergonzó, ellos jamás iban a llegar al pie de la cruz del maestro, nunca iban a llegar allí. Porque no era posible, por ejemplo, que yo dijera, perdón Fabián, que te estás aquí, perdón Fabián, que ponga por ejemplo a Fabián. No, mi hermano Fabián es fiel en el Señor. Y en la primera prueba y tribulación niega al maestro. ¿Yo me voy a sentir mal por Fabián? No, es que Fabián no servía para nada. Empezamos a murmurar del hermano en vez de levantar a Fabián. ¿Sí me entiende, hermano? Usted no. Es el carácter de Dios. ¿Por qué dijo levantar a Fabián en este caso? Jesús en una cruz.
un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. ¿Te acuerdas la conversación? ¿Alguien se recuerda aquí la conversación entre Jesús y los ladrones? Qué misericordia, hermana Ana, ¿no? Señor, cuando vengas en tu reino, ten misericordia de mí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es ver a un hombre crucificado donde el mismo diablo pensó que había ganado. Seguimos estudiando. Dice Primera de Corintios 1:23. Primera de Corintios 1:23. ¿Alguien lo tenga, por favor? Sí. Amén, mi hermano. Sí. Tropezadero. Gracias, mi hermanita Elsa. Lo que diga mi hermana, qué bonito, ¿no? Yo voy a predicar a Cristo crucificado, porque para los judíos es un gran tropezadero. El rey de los judíos, el que me iba a salvar, lo crucificaron. Eso no era un rey. Para los gentiles, totalmente locura, porque la salvación proviene de los judíos, conversación de Jesús con la samaritana, y el gentil no entendía las cosas que estaban sucediendo en la nación de Israel. El gentil no sabía lo que se estaba gestionando, lo que se estaba armando, lo que se estaba organizando y orquestado por mi Señor Jehová para que Jesús llegase a un madero. Esto fue una locura para un gentil. Para mí fue una locura que me explicasen el Evangelio y me dijesen, Alejandro, hace 2000 años Jesús se crucificó en un madero. Digo, amén, sí, he entendido la historia, soy católico. Sí, pero no es para que dieras una ofrenda de paz, es para que tú entendiese que si tú creyendo en Él y te bautizas para el perdón de tus pecados, vas a tener vida eterna. Esas son las maravillas de mi Dios. Esas son las maravillas de mi Dios. Versículo 64, voy a leer. Verso 64, dice la palabra, pero hay algunos de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Otro carácter de mi Señor Jesús. Sabe cómo es el hermano, sabe cómo es la hermana, y sin embargo, aún así, le da todo su amor, le da todo lo que posee, le lava los pies inclusive. Si tú supieses quién te va a entregar, ¿darías todo tu amor a esa persona? Si tú supieses quién te va a dar un beso, como lo hizo Judas Iscariote por 30 monedas de plata, ¿le darías el privilegio de quitarle los sandalias? Imagínate esa escena, hermano, ve, imagínala. En la gran cena de Dios, estaban comiendo el cordero asado al fuego, recordando la Pascua. Jesús dijo un momento, este es mi pan, este es mi sangre, pero un momento tomó un lebrillo y fue a donde Judas Iscariote. ¿Tú eres capaz? Eso es lo que te está diciendo Jesús. Y lo dijo con toda franqueza, el que quiera hacerse mayor, que sea ¿qué? ¿El siervo de quién? De todos. De todos. Mira lo que nos está hablando. Él sabía quién lo va a entregar. Él sabía que Jesús lo iba a negar, que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y ahí cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Una vez. Sí, maestro. Sí, maestro. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se angustió, se afligió. Claro que sí, maestro. ¿Qué más voy a hacer? Hay muchas cosas que Jesús nos está diciendo que a veces no comprendemos, y nuestra vida espiritual puede que esté en juego. El apóstol Pablo decía, mire que esté firme, que no caiga. Algunos no creen, algunos no creen. A Alejandro Castellain le sorprendería eso.
Alejandro Castellani le sorprendería que un hermano fiel y perseverando se vaya al mundo y se pierda. A mí me sorprendería, pero ¿cómo es posible que el hermano Alejandro, si era tan bueno predicando, se fue al mundo y pregó y adulteró y mintió y robó y mató? No es posible, qué terrible. A mí me sorprendería, pero a Jesús no le sorprende eso. Ahí donde, ese es el punto mío. A Jesús no le sorprende. A Jesús no le sorprende que no crean en Él. A Jesús no le sorprende quién le va a entregar, porque Él lo sabe absolutamente todo. Y aún así, le lava los pies. Aún así, vas a tener parte conmigo si quieres. Aún así le da la oportunidad de arrepentimiento. Verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. 65. Y Él les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Voy a leer aquí. Jesús estaba solo con los 12 en el 67. Son los que se menciona. Pero la pregunta que le va a hacer a continuación, hermanito, ¿acaso queréis iros vosotros también? ¿Acaso queréis iros vosotros también? No es, no es una pregunta, no es una pregunta sencilla ni fácil. No es una pregunta que cualquiera puede digerir. No es una pregunta que tú deseas escuchar de tu maestro. No es una pregunta que tú quieres escuchar que me lo diga Luis Alejandro en una predicación. Duras esta palabra y si no les parece, se pueden ir también ustedes. Si no les parece servir hoy a Jehová, voy a citar no a Luis Alejandro, voy a citar a Josué. Si a ustedes no les parece hoy servir a Jehová, yo en mi casa sí lo haré. Ese es el corazón de Josué. Moisés, Jacob, Isaac, Abraham, tienen un corazón dispuesto hasta la muerte, hermanos, y no desafiar a nadie. ¿Te acuerdas quién dijo la palabra? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres ya? Sermón de mi hermano Jorge con Job. ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Acaso queréis iros vosotros también? La pregunta no está hecha en un estado de desesperación. Líderes de la Iglesia de Cristo, no creas tú que por decir una dura palabra y los hermanos quizás no la soporten, no quiera decir que tengas que recurrir a herramientas o a decisiones humanas. No, busca a Dios. La pregunta no se planteó para tranquilizar a los discípulos. La pregunta se plantea para que reconsideren en quién han creído. La pregunta está para yo considerar realmente en quién he creído. Y esa es la respuesta de Pedro. Esa es la respuesta de Pedro. El Evangelio sinóptico lo tiene mucho más amplio y es Mateo 16. Vamos a la respuesta de Pedro. Dijo, le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente 2 versículos está en Juan, pero si te vas a Mateo 16, la confesión de Pedro, mira lo que hay en el corazón de Pedro. ¿Acaso queréis ir ustedes también? ¿Acaso quereros marchar ustedes también? Mateo 16, ya va que me estoy ubicando aquí en la Biblia. Mateo 16. Dice, verso 13, viniendo Jesús de la región de Cesarea, Mateo 16, verso 13, perdón. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro alguno de los profetas. Y le dijo, ¿y a vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el esperado. Tú eres el enviado de Dios.
Tú eres Emmanuel, tú eres Dios con nosotros. Tú eres el Verbo hecho carne, el que habitó con nosotros. Verso 17. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa no te lo reveló carne ni sangre? No te lo dijo ningún profeta. No te lo dijo nadie. Mi Padre te ha dicho que yo soy el Cristo. Mi Padre te ha dicho que yo soy el Mesías. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Acaso quereros ir ustedes también? Fíjate la pregunta de Jesús. ¿Tú quieres irte? Considera lo que va a suceder contigo, Pedro. No, maestro. No, maestro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Señor. Estoy en Juan, leyendo la palabra en el 68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, tú eres el Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69, y nosotros hemos creído. ¿Acaso queréis ir ustedes también? No, nosotros hemos creído. No me quiero ir, Señor. Dígame palabra áspera, dígame palabra dulce. El Evangelio de Juan, el mismo apóstol en Apocalipsis, ¿te acuerdas cuando se abrió el pequeño librito ese pequeñito y le dijo el ángel, Juan, cómete el libro? Anda. ¿Cómo era el sabor del libro en el paladar de Juan? Dulce como la miel, porque es la palabra de Dios. Dulce como la miel. ¿Cómo le fue al vientre a Juan con la digestión, con la palabra de Dios? Amargo y pesado. Amargo, porque quiero hacer mi vida y no hacer la vida de Dios. Amargo, porque quiero mis propias concupiscencias, placeos y deseos y no la voluntad de mi Dios. Amargo fue en el corazón, en el vientre del mismo Juan que estamos estudiando. Tengo que terminar, se me acabó el tiempo. Dice la palabra. Y nosotros hemos creído, estoy en Juan 6:69, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma confesión de Pedro en el Evangelio sinóptico del capítulo 16 de Mateo. Jesús respondió, hermanito, esto es para ti. Iglesia, esta pregunta es para ti. ¿No os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Por qué lo digo para vosotros? Porque yo me pregunto y digo en mi corazón, ¿será que Dios me eligió a mí? Sí, pues sí. Dios eligió a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, ¿te eligió a ti? Sí, tú eres parte del mundo. Porque de tal manera amó Dios este mundo. Juan 3:16, que el que en él crea no se va a perder, mas tener vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que el Hijo del Hombre vino a este mundo y no creyeron en él. Y no creyeron en él. Verso 69, nosotros hemos creído. Fíjate la diferencia de Pedro y los 12. Nosotros hemos creído, excepto Judas Iscariote. Verso 70, Jesús respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Verso 71, no es una palabra dicha por Jesucristo en la misma confesión de Pedro, ni dicho en este momento. El 71 es una explicación del apóstol Juan ya posteriori a lo que ha sucedido en este evangelio. No está Juan con el pergamino escribiendo lo que está hablando Jesús. Él está pendiente de las palabras de Jesús. Hechos 2, día de Pentecostés, el Espíritu Santo con poder, él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Y él escribió todo esto, y el 71 está para explicarme a mí y a todo el mundo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a integrar y era uno de los 12. Esta información no la tiene Juan en este preciso instante de la conversación de la confesión de Pedro.
no la tiene, pero me la está otorgando porque Él ya sabe todo lo que ha ocurrido. Él está contando la historia paso a paso, inclusive el Evangelio de Lucas, el tratado al excelentísimo Teófilo. Lucas, el médico, investigó con diligencia los hechos en orden de cómo han ocurrido. Ellos realmente los utilizó el Espíritu Santo de Dios. Un último comentario que yo quiero hacer aquí. No os escogí yo a vosotros. Con esto voy a terminar. Yo los elegí a ustedes. ¿Qué dice el verso 64, capítulo 6? Yo elegí a vosotros a ustedes. ¿Qué dice 64, iglesia? Pueden leerlo. Sí, hermanita. Jesús siempre lo sabía. Y aún así les amó hasta el final. Aún así decidió darle la oportunidad hasta el mismísimo Judas Iscariote. Ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Mejor le hubiera sido no haber nacido a tal persona. Qué afirmación y qué contexto tan profundo para el corazón de Judas. Jesús siempre queriendo buscar la relación con Judas. Y nosotros quizá más bien señalamos a él. Yo los elegí a vosotros. Juan, escribiendo años más tarde, nos explicó el acontecimiento de por qué era Judas Iscariote. Eso va con el 71. Dice el que lo iba a entregar. Hay una afirmación que dice MacArthur, me llama la atención en esta Biblia de estudio. Y ahí hay un hombre que se llama de Queriot, de la descendencia de Queriot, que significa Iscariotes, y se asemeja a aquellos hombres que sirvieron a Dios. Aunque tú puedas estar sirviendo a Dios, puede que al final de tus días, por tu propia concupiscencia, por el engaño de este mundo, por el afán, por la ansiedad, por los negocios turbados o por los enredos de este mundo, te termines apartando de nuestro Dios. Tengamos cuidado cuando Jesús nos exhorta, porque nos exhorta como a hijos, nos exhorta como hermanos, nos exhorta con todo amor. Él desea, anhela que esté realmente con nosotros el Señor. No hay otra cosa, hermanos. Se trata de nuestra relación con Dios. Se trata de que Él nos eligió a nosotros para amarnos. Y duras esta palabra, ojalá que siempre las palabras guíen mi corazón y no las vea como palabras duras. Señor, yo he creído a ti. Señor, yo realmente he querido seguirte. ¿A dónde iré? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde irás, hermano? Cuando la palabra te corrige, cuando buscas el consejo de Dios, ¿a dónde irás? Preguntas, comentarios, hermanito. Hermano Lenín, por favor. Amén. 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 ¿Alguien más? Hermanito Roberto Linares, por favor. Amén. Por la fuerza. Luego se expone
pan vivo que bajó del cielo. Las personas dicen, como, o sea, un ejemplo, tú estás enfrente, estás de comer a 100 personas y luego tú te pones como comida. O sea, en Dios que también nos encontramos y hay prohibición para el animalismo. Y ellos ven como que tienen que comerse al mismo Jesús. Pero Jesús le dice en el 6, capítulo 6, capítulo 6, sí, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado sin espíritu son vida. Por eso el apóstol Pedro contesta bien. No queremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Está hablando de su propia carne, o sea, persona. No está hablando como persona, como los humanos, las otras personas que dicen, oye, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren que lo comamos? Pero ese mismo es no sé. Ese sentido es estructural. Hermanito, gracias. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? Hermano Jorge, por favor. Sí, hermano, yo creo que esta enseñanza es clarísima y no solo de palabras, siempre lo mostró con hechos. Por eso él lo dijo, que el ejemplo nos había dado para que como él había hecho, que igual nosotros hiciéramos. Yo veo, siempre pienso así, lo que más grande, aparte de ser el Hijo de Dios, el hombre más grande que haya puesto los pies en la tierra, su humildad y su obediencia al Padre lo hace más grande todavía. Por eso nos invita a él a ser humilde. El que se humilla, dice, será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Entonces, la humildad y la obediencia, el sometimiento a Dios, es una de las cualidades que debe tener siempre el cristiano, siguiendo los pasos del Maestro. Amén, amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? Hermana Lady, por favor. Gracias. Gloria a Dios, hermano. Y el trono de ella Gloria a Dios, hermanita. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, yo comentaré algo. Sí. Respecto a la parte de mujeres, de todo eso, venimos de país, a veces estamos hablando de esto porque estamos en nuestros países. Y yo tuve una experiencia muy fuerte en el año 2004, yo llegué a Estados Unidos con unos niños pequeños. Bueno, un abogado, hice todo, pero no tomé mis responsabilidades, ¿no? Porque dejé que todo lo hiciera el abogado. No busqué involucrarme, no busqué entender, no busqué saber, porque das un paso a emigrar a un país, tienes que asumir la responsabilidad de todo lo que me dijeron, que salió una orden de deportación. Yo hice en Estados Unidos 4 relaciones, todos mis ahorros se fueron, quedé sin nada, pagando abogados. Los ancianos de la iglesia me ofrecieron una religiosa, pero ya no se habían cumplido los plazos, y bueno, fue muy fuerte. Lo reclamamos, tenían todas las oportunidades del mundo allá. Gabriel estaba en la escuela de ingenio, me tocó sacarlo de la escuela de ingenio y regresamos a Venezuela. Y el anciano de la iglesia me dijo, usted es cristiano y tiene que cumplir con lo que Dios manda, porque intentamos muchas cosas. Y todas las respuestas en lo que está diciendo también es no. Porque estaba en la escuela con
fuerte y bueno, mucha gente dijo, pero todo, mucha gente. Pues una de las grandes cosas que tuvo el regresar ya en el tiempo que lograron pasar en este regreso, también estábamos como predicadores de Karina, los ancianos en Miami decían esto, ¿no? Cosa. Y mis hijos crecieron y yo aprendí a ser responsable de todo lo que hacemos. De todo, a estudiarlo, a qué dice la ley, a diligenciar. Ellos hacen todas las cosas, gracias a Dios. Yo también. Entonces, eso es muy importante. Yo no voy a criticar al que no hace lo que yo digo, ¿no? Porque es un personal que hay muchas opciones, porque España quiere que la gente pague. Entonces hay muchísimas opciones para regularizar y hay muchísimas opciones de abogados gratuitos. Entonces yo les animo a todo eso y también les animo a la parte de pago de impuestos. Si bien de repente no estás trabajando, si bien no has ganado suficiente, si bien no te toca pagar, pero sí te toca registrar. Ahorita tiene un impuesto de medio año, ¿verdad? No es como en mi país, que era los 3 primeros meses. Hay que ir a sitios donde, mire, yo quiero declarar, así no vale, pero hay que declarar. Porque todo eso nos manda el Señor. Yo por lo menos estoy aprendiendo a juntar mucho, pero mira, no, porque es así, pues no de todo lo que hace que nosotros decidimos, ¿verdad? Si no tenemos la cosa, hay que ver lo que hacemos. Entonces, es muy claro lo que quería comentar. Gracias, mi hermanita. Bueno, damos gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Bienvenida Raiza, bienvenida Heidi, bienvenida el esposo y este guarde Gorón. Dios les guarde esa familia hermosa. Bueno, vamos a finalizar. Vamos a, por favor, ya hemos terminado el estudio. Vamos a hacer una oración especial, hermano Roberto, por favor, y pasamos los varones a reunirnos aquí adelante. Todos los varones, al terminar la oración, pasamos al frente. Ok, si gustan ponerse en pie, queridos hermanos, y así invocamos el nombre de nuestro Dios y nuestro